Entre las poblaciones de Santomera y Covatillas, con una altura de 163 metros y una superficie de 55 hectáreas, se encuentra la Sierra de Balumba. Esta elevación del territorio forma parte de las zonas internas de las cordilleras béticas y pertenece a la unidad tectónica del complejo Vallabona-Cucharón. La litología del monte se encuentra principalmente representada por la aparición de rocas carbonatadas formadas durante el período Triásico, como dolomías en formato piel de elefante y en menor medida calizas. Estas rocas, por su naturaleza química, junto a la acción de las precipitaciones, provoca la formación de numerosas cavidades presentes a día de hoy en el monte. La existencia de yesos y metabasitas, a veces en considerable abundancia, son otro punto a destacar. Este dato queda avalado por la antigua actividad extractiva que deja en la parte norte 8 minas de yeso y otra de metabasitas o pórfido, que lo convierten en un lugar de interés geológico. A lo largo de los siglos, nos encontramos con diversas toponimias de este monte. En los mapas topográficos se le denomina Monte de las Brujas. Pensamos que es por error, pues este nombre corresponde a un pequeño montículo junto a la urbanización Monte de las Brujas, que dista de este 600 metros. Para la población local, su nombre es Sierra de Balumba o de Covatillas la Vieja. El primer nombre que tuvo, hay documentos del siglo XVIII, las actas capitulares del Ayuntamiento de Murcia y actas notariales del siglo XVIII, por ejemplo una de Francisco Salcillo, el escultor, en que aparece que compra un trozo de tierra entre la acequia de Zaraiche y el Cabezo de Covatillas. Ese posiblemente fuera el primer nombre que tuvo ese Cabezo, porque la parte sur, la que da a la huerta, la del mediodía, tiene casi 100 pequeñas oquedades, 100 pequeñas cuevas, y de ahí el nombre de Cabezo de Covatillas. Con el paso del tiempo se le ha conocido por otros nombres, concretamente se le conocía como Cabezo de los Tiestos, y es porque había muchos restos de cerámica, y después hemos podido comprobar que hay restos argáricos de aproximadamente hace unos 3.500 años y restos ibéricos de hace unos 2.200, 2.300. Ese Cabezo pertenecía a ese Cabezo, y la zona aquí de la huerta frente a él, buscando los meranchos, pertenecía a una familia. Entonces esta familia lo que hizo fue cedérselo a una orden religiosa de monjas, las teresianas. Pero en 1835, con la desamortización de Mendizábal, la familia Murcia se va a hacer con esos terrenos de la huerta y con todos esos cabezos. Cuando los Murcia, a mediados del 19, se instalan ahí, lo que hacen es traer un guardia para que vigile la finca, y se construye la casa vieja, que ya no conocemos, solo queda un pequeño granero allí, y se trae un guardia de Valencia, que de apellido era Balumbar. Son los únicos Balumbares que hay en Santomera, descienden de la familia que se instaló. Y bueno, eran guardias y al mismo tiempo arrendadores. Le habían arrendado todas las laderas de la sierra y el huerto de olivos, el olivar que había junto a la carretera de Alquería. ¿Qué hacían? Pues que con todo lo que quedaba libre del olivar, pues se utilizaba como secadero de pimientos, porque el siglo XIX y el siglo XX la principal riqueza que tuvo Santomera fue el cultivo del pimiento. Antes fue la seda, entonces se empezó a cultivar pimiento. Prácticamente toda la huerta de Santomera estaba plantada de pimiento de bola, que es el pimiento que se utiliza para hacer el pimentón.
de Balumbar, Balumba, y la gente, como era la familia que estaba allí, pues empezamos a llamarle la Sierra del Balumba. Y lo que ocurrió también después tuvo otro nombre, que estuvo llamándosele durante bastante tiempo, y que la gente le llamaba al mismo tiempo Sierra del Balumba o Sierra el Cabezo de las 5 Flechas. Y es que cuando acabó la guerra civil, los falangistas instalaron en la cima de la parte más alta de la sierra el yugo y las flechas, que estuvo ahí durante bastantes años, y ya se les siguió llamando Cabezo de la Flecha. En la actividad antropogénica, hemos de desplazarnos varios miles de años atrás para hablar de la presencia del hombre en el monte. Ha llegado a utilizarlo como morada y atalaya defensiva por su estructura elevada, convirtiéndolo en un lugar estratégico para vigilar las vegas del Segura y Rambla Salada. También ha sabido explotar sus recursos naturales y los del entorno, dejando una huella impresa en el monte, fácil de leer y difícil de borrar. Existen 2 yacimientos arqueológicos descubiertos en 1972 por don José Luis Hernández, profesor de enseñanza primaria en la orilla del Azarbe. Interesado por la arqueología, descubre y pone en conocimiento de las autoridades la existencia de los restos arqueológicos. El yacimiento arqueológico de Covatilla la Vieja, sector ibérico y sector argárico, al que también conocemos como Sierra del Balumba, se compone de varios poblados de diversas cronologías. Desde el punto de vista arqueológico, podríamos estar hablando de 3 fases. En primer lugar, una fase que alberga un poblado del Bronce Medio, un mundo argárico, que va aproximadamente de 1800 al 1500 a.C., y que sobre todo esos restos se sitúan en la ladera, en la zona conocida como Rincón de Capito. También se da una fase de bronce final, en torno al año 1000 aproximadamente, sobre todo en la parte inferior de donde se localiza el poblado ibérico, que sería la última fase cronológica, que hasta el momento, por las dataciones que hemos sacado, se puede ubicar cronológicamente, sobre todo su final, en torno a mitad del tercer siglo antes de Cristo, 250, aproximadamente coincidiendo con las guerras púnicas. Este sería la última fase del yacimiento, o del conjunto del BIC, que es la parte del hierro del mundo ibérico. El mundo ibérico abarca aproximadamente de los siglos VIII, VII a.C. al siglo III, segundo, que se produce la romanización. No obstante, los datos que tenemos del poblado ibérico del Balumba nos situarían su final en torno al siglo III a.C. y desconocemos su comienzo. Ese final pues se tuvo que producir, era un poblado que estaba muy vinculado al mundo cartaginés por los distintos estudios que se llevan realizando, y ese final tuvo que estar relacionado con la romanización del valle del Segura. A lo largo de los siglos se han explotado los recursos minerales de este monte. Existe un afloramiento de metabasitas que se extienden hacia Cabezo Bermejo y Sierra del Tiojaro. Son rocas ígneas básicas de color verde, en este caso asociadas a minerales como el hematites, necesario para elaborar hierro. Se podría pensar que se extrajera y fundiera para la realización de herramientas en época íbera. A principios de los 90 se extrajo zahorra de metabasita, afectando gravemente a la base del cabezo y originando bloques de deslizamiento de tierra, que afectarán en un futuro a la conservación del mismo cabezo. También se extrae yeso. Hay censadas un total de 8 explotaciones de yeso,
la mayoría en la zona de Covatillas. El yeso se extrae cristalizado y normalmente se cuece en un horno improvisado en la misma cantera. La última cantera se abandonó en el primer cuarto del siglo XX. Durante los siglos XIX y XX se desarrolla en la parte más oriental la actividad extractiva que más materia prima ha generado, la de piedra. Hay familias de Santomera que llegan a trabajar hasta mediados del siglo XX en su propia cantera, como los Paquillos o los Mauriz. En una entrevista con el último cantero de estas familias, don Francisco Martínez Navarro, el Paquillo, sabemos que en los años 40 la explotación se hacía de una manera poco productiva por la carencia de herramientas. A este momento corresponde el despeñamiento del famoso Canto de la Cantera, junto a la carretera de Alquerías. De estas canteras primitivas se saca la piedra que reconstruye el barrio de La Mota, que suponía la tercera parte del pueblo. La Rambla, del 28 de septiembre de 1947, arrasa la parte más baja del pueblo, desde la calle Los Pasos hasta el barrio de La Mota. Hace 75 años, pero todavía me acuerdo de aquella tragedia. Yo recuerdo que mi padre nos bajó en casa mi abuelo, a mí y a mi hermana y mi madre, y empezó a subir el agua, y gracias a mi tío que vino de la carretera de Abanilla, que se enteró, y me lo sacó en los hombros a mí, y mi padre a mi hermana. Mi madre, que estaba embarazada de mi hermano, y mi abuela y mi abuelo, unos cogidos al otro salieron, para poder salir de allí. Yo tenía 8 años, cuando pasó aquella tragedia. Empezó a llover y el agua se vino de la Rambla, iba creciendo el agua. Cuando nosotros probemos a salir, no podíamos salir ya. Entonces nos subimos a una guardilla que había en mi casa y dio la fatalidad de que se fue una pared de la guardilla y el suelo de la guardilla se quedó a la forma de rampa. Y nosotros nos íbamos bajando para el agua. Y cuando oyó un primo mío que estaba allí lindando con mi casa, oyó el ruido y vino. Entonces le ayudó a mi padre a mantenernos allí. Mi padre hizo un agujero en la cubierta de la casa, quitó unas cuantas tejas y mi primo nos iba dando uno a uno a mi padre y nos pusimos en la pared maestra de mi casa y allí pasamos toda la tarde hasta las 7 de la tarde. Gracias a Dios que pasó de día, porque si hubiera sido de noche, todo este lado del pueblo se hubiera ahogado. Se ahogaron 11 personas, entre ellos 3 hijos y la madre. Para su reconstrucción se realizarán viviendas de 4 categorías diferentes. Los damnificados eran 454 familias, un total de 1.962 personas. Pero la que ha tenido más notoriedad ha sido la cantera de la Fontanilla, debido a las molestias que ocasionaba a las poblaciones colindantes por la excesiva utilización de explosivos. Techos y aljibes rotos por las vibraciones, incluso situaciones peligrosas por caída de piedras en viviendas. Tras varios años con molestias, en 1978, una población descontenta realiza una manifestación en Santomera. Su proximidad le hace sufrir los efectos de las detonaciones. La empresa que explota de manera continua y acelerada este monte había roturado una parte muy próxima al yacimiento íbero. Con una intervención de más del 30% en la zona santomerana,
lleva a un deterioro considerable el entorno paisajístico, quedando así hasta nuestros días. En el año 1989, el colectivo ecologista ANSE realiza denuncias tanto públicas como administrativas por su situación, ya que el monte puede ser declarado bien de interés cultural. A finales de ese año se crea una delegación de ANSE en Santomera, que inicia campañas de recogida de firmas y divulgación de los valores culturales y medioambientales del monte. Tendrán que pasar 11 años desde la manifestación hasta que el ayuntamiento, en 1989, decreta su cierre. Cerrada la cantera, se plantea la creación de una escombrera municipal para reconstruir el monte. Se pone en marcha esta propuesta, consiguiendo tapar el enorme y peligroso agujero que deja la cantera. Pero la mala gestión de esta la lleva a convertirse en un vertedero con material inflamable procedente de las demoliciones de viviendas. Esto provoca varios incendios importantes y peligrosos por su toxicidad. Terminamos la década de los 90 con denuncias por diversos incendios. Se cerrará la escombrera definitivamente hasta nuestros días. En el año 2000 son declarados bien de interés cultural los yacimientos arqueológicos. Profundizando en el ámbito natural y centrándonos en su flora, cabe destacar que la diversidad florística del monte está claramente vinculada al piso termo-mediterráneo y al hombrotipo semiárido, con precipitaciones anuales entre los 200 y 350 mililitros y una temperatura media de entre 18 y 20 grados centígrados. El grueso de la vegetación lo conforman las distintas plantas, sobre todo aromáticas, que año tras año intentan adaptarse mediante distintas estrategias a las condiciones climáticas. Podemos ver un monte que va cambiando de color, dependiendo de la estación y el ritmo que marcan las plantas que lo visten. Tomamos como referencia las más representativas. El oroval, Witania frutescens, iberoafricanismo que tras desprenderse de sus hojas consigue reducir notablemente la dependencia del agua ante la escasez de los meses de verano. La esparraguera o el espino negro, que se protegen de los herbívoros transformando hojas en espinas. O la cañaeja, Ferula communis, principal responsable del colorido del monte. Esta planta herbácea, de hasta 2 metros de caña, con inflorescencia en forma de umbela compuesta, tiene una alta presencia en el lugar, comparado con otras zonas. Además, se trata de una de las plantas nutricias de la mariposa macaón, una de las más grandes y bonitas de la península. A esta planta hay que agradecer la presencia del hongo que la saprofita. Nos referimos a Pleurotus eringi, variedad Ferulae, una especie catalogada como buen comestible. En el tórrido verano, las plantas anuales desaparecen. Otras se deshacen de sus hojas y observamos una imagen árida del monte. Pero en otoño, con las lluvias, empieza a desperezarse la vegetación. El oroval comienza a marcar sus yemas para tener nuevas hojas. La cañaeja empieza a brotar y vemos cómo el monte se torna de verde. Cabe destacar la presencia de otras especies como el cambrón,
el acebuche, la tapenera o el palmito, que a lo largo de gran parte del año consolidan la presencia de aves y mamíferos por el alimento que les proporcionan sus bayas. También contribuyen el bayón, el espino negro o la esparraguera, plantas de la belleza de la clavellina de monte, la preciosa flor de la estrella, especies rupícolas como el poleo de roca, endemismo ibero-levantino catalogado como de interés especial, y la doradilla vellosa, uno de los pequeños helechos que frecuentan nuestros montes. La fauna que encontramos en el monte se encuentra representada por diversos grupos animales, entre los que encontramos reptiles y anfibios cazadores de insectos, como son el sapo corredor y la culebrilla ciega, lacértidos de mediano tamaño como la lagartija ibérica o la lagartija colilarga. También se encuentra el lagarto bético, endemismo del sureste ibérico, que se encuentra entre los lagartos más grandes de la península. El grupo de los ofidios aparece representado por la culebra de herradura, y la culebra bastarda. En cuanto a los mamíferos, el más abundante es el conejo europeo, seguido de la liebre. Ambos conforman la base de la dieta de los mamíferos de gran tamaño, como el zorro, y algunas grandes rapaces, como el búho real. Se dan cita en cavidades y acanalamientos a algunas especies de quirópteros, como es el murciélago de herradura grande. También encuentran cabida en el monte los micromamíferos, como la musaraña gris y el ratón de campo. La avifauna residente en el monte a lo largo del año reúne especies como la collalba negra, el alcaraván, la perdiz roja, especies que se encuentran en el libro rojo, como es el alcaudón real, o la chova piquirroja, protegida por la Directiva Aves. También la bubilla, el jilguero, o la curruca cabicinegra. En los últimos años se ha formado una colonia de grajilla occidental que se une a la paloma bravía ya existente. Ambas crían en los cortados de la cantera y se alimentan de la huerta y las granjas próximas. Estas, a su vez, son depredadas por las dos parejas de cernícalo vulgar que residen aquí. También están presentes rapaces protegidas como el mochuelo europeo, el gavilán común o el búho real. Además, nos sorprende la presencia del roquero solitario,
En primavera nos visitan las aves que pasaron el invierno en África y regresan para criar, como los vencejos pálido y común, el avión y la golondrina común, y otras amenazadas como el abejaruco, alcaudón común. En invierno nos visitan aves como el petirrojo o la tarabilla europea, que llegan desde zonas más septentrionales huyendo del frío. La huella del hombre en el entorno del monte se ve reflejada en actuaciones como el Canal de la Fontanilla o de Don Ángel. Es un acueducto por el que circula el agua proveniente del Merancho. Su primera elevación está junto al monte. Desde aquí transcurre delimitando la zona norte más oriental para regar parte del campo de Santomera. Dependiendo del caudal que lleve, se convierte en un bebedero y zona de baño para algunos animales. Se realizó en el año 1931 a iniciativa del médico oriolano Don Ángel Gómez Pardo. Actualmente lo gestiona la comunidad de regantes Azarbe del Merancho. La Cueva del Mingo. Se trata de una cueva natural, ubicada en la zona más oriental del monte. Ve aumentado su tamaño en los años 40, tras extraer piedra la familia de los Mauriz, antiguos canteros. Tiene unas dimensiones en sus cotas más altas de 22 metros de fondo, 9 metros de ancho y 4 metros de alto. Se utilizaría como refugio eventual por temporeros nómadas. En el último tercio de siglo, Ángel Frutos Gomariz, conocido como el Mingo, que era ganadero, lo utilizó como redil y cuarto de aperos, desnaturalizando la entrada tras poner una puerta y una ventana. El aljibe del Tío Capito. Está ubicado en Rincón de Capito, Covatillas la Vieja, al pie del yacimiento argárico, siendo este su cuenca de abastecimiento. Se trata de una obra de 3 metros por 3, con una profundidad de 9 metros. Se construye acabada la Guerra Civil y supone una alternativa a los aguadores convencionales, ya que hasta la fecha se cargaba el agua en las acequias y suponía un riesgo para la salud de la población. Tiene una capacidad de 80 metros cúbicos aproximadamente y deja de utilizarse en la década de los 80. Su distribución se hacía por las calles con carro, mula y un depósito. Túnel y pozo del motor de San Víctor. Se trata de un túnel artificial que cruza el monte de sur a norte y sirve para conducir el agua desde el pozo San Víctor
que se encuentra en Covatillas la Vieja hasta la zona norte, desde donde se riega parte de los campos de Santomera. Tiene una longitud de 140 metros y una altura media de 1,5 metros. Se construyó hace escasamente un siglo y sirve de refugio a algunas aves y quirópteros. La casa de Covatillas o viejo caserón de los Espinosas. Está ubicada en la cara sur de la Sierra de Balumba, junto a la carretera de Alquerías. Estamos hablando del edificio que se mantiene en pie totalmente, a pesar de que se encuentre en ruinas casi actualmente, más antiguo de Santomera. Posiblemente sea un edificio de comienzos del siglo XVIII, finales del XVII. Es una casona o un casón de labranza de una familia de hidalgos de Murcia, a los que estamos siguiendo la pista y prácticamente ya hemos dado con el nombre de los que fueron los primeros propietarios. Esta familia de hidalgos lo que hizo fue, a finales del siglo XVIII, donar la casa a una orden religiosa, la orden de las Teresianas de Orihuela, que fueron las dueñas de la vivienda hasta el siglo XIX, en que con la desamortización de Mendizábal, en los años 1835-1836, cuando se desamortizan todos los bienes de ayuntamientos, de comunidades y sobre todo de religiosos, pues salen a subasta y se queda con ella la familia Murcia, una familia rica que procede de Bigastro, en la Vega Baja del Segura, ya en la provincia de Alicante. Al final se estableció allí, en el año 1951, la familia Espinosa, que eran arrendatarios de la familia Murcia. De hecho, llevaban algunas tablas de tierra debajo de esa casa, y que era la familia también que se estuvo encargando de la almazara de los Murcia, pues hasta el año de la inundación de 1947, en que el agua entró en el interior de molino y estaban viviendo dentro. Y al final, pues el molino dejó de funcionar y lo que hicieron, la almazara dejó de funcionar y lo que hicieron fue trasladarse a vivir a otra propiedad de la familia Murcia, que fue a esta casa de la que estamos hablando. ¿Qué ocurrió? Pues que había un problema en la casa, y es que los carteros, cuando iban a distribuir el correo, ni los de Covatillas ni los de Santomera consideraban la casa ni de Covatillas ni de Santomera. Era una época en que Santomera no tenía ayuntamiento y los límites entre pedanías, en este caso entre Covatillas y Santomera, no estaban claros. Y entonces el dueño lo que hizo fue colocar un azulejo en la fachada que ponía Casa Covatillas, y es para que tuviera claro el cartero de Covatillas que esa era la dirección y llevara la carta. ¿Qué ocurre? Que ya son muchos años con esos azulejos puestos como nombre de la fachada, y la gente, como tantas cosas, pues ha pasado a llamarle Casa de Covatillas. Ya te digo, estamos ante una casa que posiblemente sea de la que se mantiene en pie más vieja de Santomera. La ermita de San Roque. Se encuentra en la zona más occidental del monte. Es un ejemplo de arquitectura barroca tardía. Fue saqueada en la Guerra Civil y perdió un muro y la cubierta de la nave, conservando mejor el crucero y la cabecera. Llegó a ser un redil del ganado durante un tiempo hasta los años 90. A iniciativa del Ayuntamiento de Murcia, fue restaurada en 2005 por Enrique de Andrés. Hace culto al patrón de Covatillas la Vieja, San Roque,
protector de los desvalidos y afectados por la peste. Aunque se atribuye a la orden de los jerónimos, antiguos propietarios de esta zona de la huerta conocida como la Ordienca, no se tienen datos fiables del momento de su realización ni autoría. Existen unos frescos pictóricos con sus fechas de realización, uno de 1753 y el otro de 1787, 2 años después de que Covatillas recibiera la categoría de realengo, que la lleva a independizarse de la parroquia de El Esparragal. Estas fechas la sitúan en el siglo XVIII. La festividad se celebra el 16 de agosto. En las últimas décadas se ha vivido un cambio de conciencia social a la hora de preservar nuestro patrimonio y, sobre todo, nuestro entorno natural y paisajístico. En este discreto trabajo pretendemos contribuir a crear conciencia entre ciudadanos y políticos, con la intención de reconciliarnos con nuestro entorno más próximo, recordando nuestra verdadera historia. La gestión de un monte por parte de la Administración puede posibilitar una mejor conservación del paisaje y los recursos naturales. En este caso, permitir el acceso a fondos económicos para impulsar la restauración de las cicatrices que la actividad minera dejó en las cotas más altas y peligrosas. Conseguir mayor seguridad para el acceso de visitantes a unos yacimientos que merecen ser musealizados. Su proximidad a núcleos de población, el acondicionamiento de un mirador, los yacimientos y el trazado de rutas suaves intermunicipales harían de este monte una alternativa a los jardines municipales para otra forma de ocio y esparcimiento.